Ahí está grabando. Así que ahora le voy a pasar el form. Listo, doctora, ya tiene el form. Si desea compartir pantalla o algo, ya lo puede hacer. Bueno. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Hola, Bueno, vamos a continuar. Nosotros en este momento vamos a continuar con lo que ustedes dejaron ayer, que era prueba confesional y testimonial, estuvieron viendo, ¿verdad? Vamos a hacer un repasito, o por lo menos vamos a hablar un poquito de lo que es la prueba testimonial. Y bueno, y al final de la clase, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen. Y si no, ya saben que pueden interrumpirme, prendan el micrófono y pregúntenme lo que necesiten. Hagamos esto un poco más dinámico que simplemente un monólogo mío, ¿eh? Así que, por favor, saben que a mí prefiero que hagan eso y me gusta que la clase sea participativa. Así que estoy dispuesta a las preguntas que ustedes quieran. No me las escriben o prenden el micrófono y me las formulan, ¿sí? Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de un medio de prueba, específicamente de la prueba testimonial, y en el cual vamos a advertir incluso a lo largo de la clase cuáles son las diferencias que tiene con la prueba que ustedes vieron ayer, que es la prueba confesional. Ustedes vieron ayer que, digamos, el doctor Bruno les habló sobre lo que es la prueba confesional, cómo se brinda, quién presta esta prueba confesional, y en esa tenemos la primera distinción que hacer con la prueba testimonial, que en ese caso la prueba confesional la brindan las partes, y acá los testigos o la prueba testimonial la brindan terceros, ¿sí?, que no tienen un interés en la resolución del pleito o que tienen algún interés en el conflicto, ¿sí? Sino que se trata de terceras personas que han adquirido determinado conocimiento a través de sus sentidos, ¿sí?, y pueden relatarle al juez en una audiencia que a esos efectos se fija, cuáles son los hechos que ellos pudieron percibir y los relatan a partir de un determinado cuestionario que cada una de las partes o que la parte que ofrece el testigo formula, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de que en realidad es una prueba a la que nosotros llamamos histórica. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el testigo va a contar en esta audiencia aquello que recuerda respecto de los hechos que ocurrieron, ¿sí? Nosotros vamos a ver que hay diferentes calidades de testigo, o la prueba testimonial se puede ofrecer para distintas cuestiones. Vamos a tener testigos que son respecto del hecho puntual que se intenta probar, y entonces tenemos un testigo presencial del hecho. Vamos a tener testigos que se referencian por ahí a cuestiones de índole personal de alguna de las partes, ¿no?, con relación, por ejemplo, a una necesidad, o cuando ofrecemos un testigo por un beneficio de litigar sin gastos, cuando hablamos de la posibilidad económica que tiene la parte, etc. ¿Ven cómo el testigo no necesariamente va a estar circunscripto exclusivamente al hecho generador del conflicto, sino que vamos a usar esta prueba para determinadas circunstancias, incluso para demostrarle al juez determinadas cuestiones que hacen a las aptitudes personales de las partes. Decimos que entonces que el testigo es una persona física, obviamente distinta de las partes, que van a declarar respecto de hechos pasados que ha percibido, como dije yo, a través de sus sentidos, ¿sí? Este concepto de testigo nos deja afuera, como primer medida, a las personas jurídicas. ¿Está? ¿Por qué? Y porque las personas jurídicas no tendrían aptitud para captar hechos a través de sus sentidos, ¿sí?, sino que van a ser llamados como testigos aquellas personas que puedan integrar una persona jurídica, pero necesariamente se trata de personas físicas. Bueno, en cuanto a la admisibilidad de los testigos, vamos a decir que la prueba va a ser admisible en la medida en que la declaración de ese testigo no se encuentre prohibida por la ley. ¿Y cuando la declaración de ese testigo no se encuentra prohibida por la ley? Bueno, lo primero que vamos a tener en consideración es la edad del testigo, ¿sí? Sabemos que el Código de Procedimiento Civil
el Código de Procedimiento, si bien digo, habilita a la declaración testimonial de aquellas personas que son mayores de 14 años. Tengan en cuenta que entonces la edad mínima para declarar de acuerdo al Código de Procedimientos es de 14 años. Sin embargo, el Código Civil y Comercial, ustedes saben que establece que la persona puede participar en actos, digamos, lícitos, o la licitud está dada a la edad de 13 años, con lo cual se produciría ahí una cuestión, digamos, no necesariamente un conflicto, pero que sí podría, a partir de las normas del Código Civil, pedirse la declaración o la modificación de este artículo del Código de Procedimiento y pedir la declaración de una persona que tenga más de 13. Con referencia a menores de esa edad, no lo prevén ni el Código de Procedimiento ni el Código Civil. La admisibilidad del testigo también va a estar dada en relación a que no sean parientes cosanguíneos directos de alguna de la parte a la que por respecto de la cual están siendo testigos. En ese caso, la ley prohíbe la declaración de los ascendientes, ¿sí?, de los descendientes y del cónyuge. Eso, específicamente, la ley lo que determina en esos casos es la prohibición de declaración, justamente porque lo que se pretende preservar es el ámbito familiar. En la medida en que ustedes saben que está obligado a decir verdad, es decir, presta juramento cuando va a declarar en relación a que va a manifestarse con la veracidad de los hechos, lo cierto es que lo que la ley pretende es amparar, digamos, al grupo familiar y evitar que la persona que tenga que declarar se encuentre entre la disyuntiva de o violentar la ley por producirse con falsedad o tener que relatar un hecho que perjudica a un pariente directo, ¿sí? Esa es, digamos, la razón de ser de la exclusión. ¿Está? Entonces, nuevamente les comento, los ascendientes, los descendientes y el cónyuge tienen prohibición de declarar. Ahora, tengan en cuenta que el Código Civil y Comercial nos dice que podrán declarar, el artículo 711 nos dice que los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos. Sin embargo, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad o de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados. En este caso, tengan en cuenta que el Código Civil y Comercial, en este artículo que les acabo de leer, hace referencia a los parientes, ¿sí? Es decir, digamos, tiene una mayor amplitud en su redacción. Por eso decimos que no necesariamente contraría el Código de Procedimiento. ¿Está? ¿Por qué? Porque dentro del artículo 711 sí podrían declarar otros parientes que no son ni línea directa, como dijimos, por consanguinidad, ni el cónyuge. ¿Estamos? Entonces podríamos decir que puede declarar como testigo un hermano, por ejemplo, ¿sí? Podría declarar como testigo el 711, que habla de parientes en general. Profe, se cortó. Intentando el ¿Se cortó? Se corta un poco, sí. Uy. A ver. ¿Lo del 711 me escucharon? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, tengan en cuenta que entonces el 711, cuando habla de parientes, podría referirse a otros parientes de las partes que no necesariamente son ascendientes, descendientes o cónyuges, ¿sí? En esa nómina pueden entrar los hermanos, pueden entrar los primos, como dije yo, el yerno, la nuera, o sea, otros parientes que no necesariamente son los que expresamente el Código de Procedimientos excluye, ¿sí? Eso en cuanto a la admisibilidad. Entonces tenemos una limitación que hace a la edad en la declaración para la admisibilidad del testigo y otra limitación que tiene específicamente determinado en una prohibición legal referida a los parientes directos, si vamos a llamar parientes directos, de las partes. Profe, sí.
Dos preguntas con respecto a esto. En Dale. ningún caso, por ejemplo, en los temas de familia, que a veces estaban las cosas de alimentos o de régimen de visitas, nunca un padre o un hijo puede ser testigo. Mira, de acuerdo al código de procedimientos no se podría, pero yo he visto que en algunos casos, sobre todo, más que en los casos que vos me estás relatando, ¿saben en cuáles? En los que tienen que ver con violencia familiar. Sí, no quería decir eso porque no sabía si era penal. No. En el ámbito del Tribunal de Familia se ha admitido la declaración familiar directo, por ahí de una madre o de... Sí, normalmente tiene que ver con la madre, una acción testimonial en los casos de violencia familiar. ¿Por qué? Porque cuando la violencia se da en el núcleo íntimo, Claro. ¿sí? No hay otra opción que no sea esta declaración, ¿está? De todas maneras, el juez la tomará de acuerdo a las circunstancias del caso y de cuál sea la cuestión que se está planteando, ¿está? Con las Bien, salvedades del caso, ¿sí? y la otra pregunta, tampoco sé si tiene mucho que ver, pero cuando alguien se casa y piden testigos, esos testigos a veces son familiares directos. Lo que pasa que en ese caso el testigo es el del acto. El testigo del casamiento lo que hace es dar fe de las personas que están contrayendo matrimonio respecto de quiénes son, ¿sí? Y con relación a la conformidad que están manifestando. Pero no son testigos, digamos, de hechos prestados en una declaración. Son testigos del acto público. Lo Bien. mismo que te pasaría, por ejemplo, con los testigos del testamento. ¿Entendés? ¿Hola? Sí, escuchan? profe, sí, se escuchó. Como por ejemplo el testigo del testamento, también es testigo del acto público, ¿sí? Pero no va a brindar una declaración. Y el día de mañana podría ser llamado a reconocer su firma, por ejemplo, en el instrumento. ¿Está? Bueno, hablemos de la atendibilidad del testigo. ¿Qué quiere decir que el testigo sea atendible? Quiere decir, en realidad, la atendibilidad la va a determinar el... Se cortó. Sí, se cortó, profe. Hola. Profe, se cortó. ¿Por qué no prueban desconectar y volver a conectar la red Wi-Fi, que a veces funciona Bueno, eso? no. Ustedes espérenme un segundito. Lo que voy a hacer es ir a otra habitación, que la vez pasada nos pasó algo parecido y que después me pude conectar en otro lugar. Espérenme un segundo, ¿eh? Hola. A ver Hola. ahora. Bueno, vamos a probar acá. Acá estoy al lado del módem, o sea que si no funciona acá, no sé ya. Me fui de mi escritorio y me vine al lado del módem. Bueno, estábamos con la atendibilidad, ¿sí? Les dije yo que la atendibilidad la vamos a ver o la va a manifestar el magistrado al momento de dictar sentencia, ¿sí? O sea que la atendibilidad del testigo va a estar dada justamente por esta cuestión de si logra crear convicción en el juez acerca de la verdad de los hechos que está transmitiendo. Entonces, en ese caso, si logra demostrar o logra la convicción en el magistrado, diremos que ese testigo es atendible. Y eso va a estar dado exclusivamente por la declaración,
cuando uno escucha al testigo, digamos, con la solvencia con la que se refiere, cómo se manifiesta, si no resulta dubitativo, si responde las preguntas en forma locuaz, ¿sí? De alguna manera le da o le brinda mayor atendibilidad al testigo. ¿Estamos? ¿Por qué? Y porque logra crear en el juez la convicción respecto de que lo que está contando es cierto, o al menos ocurrieron las cosas de acuerdo a lo que está relatando. Lógicamente no es solo una apreciación digamos, subjetiva por parte del magistrado, sino que también tengan en cuenta que esa atendibilidad va a estar dada por si lo que está declarando el testigo es además coincidente con otro tipo de pruebas, ¿no? Como podría ser una prueba documental o como podría ser una prueba de informes. Es decir, que toda la prueba que se va juntando, incluso la declaración testimonial, nos va dando la pauta de cómo ocurrieron los hechos. Por eso hablamos del testigo atendible. Bueno, ¿cuántos testigos se pueden ofrecer y en qué momento? Ustedes saben que en el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, en el proceso ordinario, podemos ofrecer hasta 12 testigos por cada una de las partes, ¿sí? ¿Y cuándo se produce este ofrecimiento? El ofrecimiento se produce dentro de los primeros 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba, ¿está? Entonces ahí tenemos el número de testigos y tenemos el momento procesal. Estamos dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. Bueno, la realidad es que la ley en el proceso ordinario nos habilita hasta 12 testigos y nos permite también ofrecer 3 más en forma supletoria para el caso de que alguno de los 12 que estamos ofreciendo o no pudiera comparecer o en ese momento tuviese algún inconveniente por el cual no pudiese declarar. En esas circunstancias podemos ofrecer 3 más como suplentes, con lo cual en total podrían llegar a ser 15, sin perjuicio de que se va a recibir la declaración de 12. Bueno, esto, como dijimos recién, aplica al proceso ordinario. No ocurre lo mismo en el sumario y en el sumarísimo, ¿por qué? Ni en cuanto al número de testigos, ni en cuanto al momento del ofrecimiento. Eso, dado que en el proceso sumario y en el sumarísimo, la cantidad de testigos llega hasta 5 por cada una de las partes, y el ofrecimiento de la prueba, ustedes saben que se hace con el resto de la prueba con los escritos constitutivos, es decir, con la demanda, la contestación o la reconvención, ¿sí? Entonces, acá tengan en cuenta que tanto en el proceso ordinario como en el sumario y sumarísimo se cambian, ¿sí?, ambas cosas, la cantidad de testigos y el momento del ofrecimiento de la prueba. Así que eso ténganlo presente porque no es lo mismo en un caso que en el otro. En el Código de Procedimiento de la Nación, al haberse suprimido el proceso sumario, tenemos que el artículo 430 dispone que cada parte puede ofrecer un número máximo de testigos que no puede sobrepasar los 8. Y si hubiese un número mayor, en ese caso se citará obviamente a los primeros 8, y luego de examinados eso, a pedido de parte, podría el juez recepcionar algún otro testimonio, ¿sí? Pero, como dijimos recién, se prevé la declaración de hasta 8 testigos. Bueno, en cuanto al ofrecimiento, dijimos recién entonces que cada una de las partes lo va a ofrecer o dentro de los primeros 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba o en los escritos constitutivos. ¿Cómo se hace el ofrecimiento? Bueno, en ese caso ustedes tienen que indicar concretamente quién es la persona a la que van a citar como testigo, individualizándola con el nombre y el apellido, dice el artículo del código, con la profesión que realiza y su domicilio. No habla del número de documento, pero es de usos y costumbres que se indique junto a al nombre de la persona el número de documento, que es lo que nos va a permitir en definitiva identificarlo correctamente. ¿Está? El artículo 427 expresamente dice que cuando las partes
pretendan producir prueba de testigos, deberán presentar una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio. Si por las circunstancias del caso a la parte le fuera imposible conocer alguno de esos datos, bastará que indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones. Es decir, que si alguno de esos datos nosotros no lo tuviéramos o no contáramos con esa información, nos basta con indicar lo necesario para que ese testigo pueda ser individualizado. ¿Está? Bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que colocar estos datos con relación al testigo? Justamente para permitir a la parte contraria dos circunstancias. Una de ellas es que pueda preparar también un interrogatorio para poder preguntar al testigo. Y la segunda cuestión es para que controle que no se trate de algún testigo excluido, como vimos recién, que no se trate del cónyuge, que no se trate de algún pariente por consanguineidad, ¿sí? Entonces, este listado es ofrecido y la otra parte puede controlarlo y puede a su vez, como vamos a ver ahora cuando veamos cómo se realiza la prueba, realizar preguntas a los testigos, porque tengan en cuenta que todo lo relativo a la prueba, en todo lo relativo a la prueba, rige el principio de adquisición, ¿sí? ¿Qué quiere decir el principio de adquisición? Que la prueba se adquiere para el proceso. Es decir, que una vez que yo ofrecí el testigo y el testigo está declarando, yo no puedo desistir de esa prueba, digamos, aun cuando no me resulte favorable. ¿Estamos? Entonces, por valoración del principio de adquisición, es que como la prueba se adquiere para el proceso, tanto la parte que lo ofrece como la otra tienen la potestad de realizar preguntas, de realizarle el cuestionario. ¿Es posible oponerse a la declaración de un testigo? Bueno, como dije recién, la oposición podría estar dada porque se trate de alguno de las personas prohibidas por la ley para declarar, o porque es menor de edad o porque es pariente. Pero no con relación a la admisibilidad, digamos, del testigo, porque la admisibilidad o inadmisibilidad, como dijimos al principio, va a estar dada recién al final, con la sentencia por parte del magistrado, con la valoración que haga el magistrado de ese testigo. Bueno, ¿cómo van a deponer los testigos? Y acá aparece una diferencia sustancial con la prueba confesional. ¿Por qué? Porque el testigo va a declarar en relación a un interrogatorio, no como vieron la clase pasada, en base a un pliego de posiciones, sino que lo que le interesa a la ley en este caso es que el testigo pueda manifestarse libremente a partir de un interrogatorio, y justamente lo que se pide es que ese interrogatorio no induzca las respuestas, es decir, que no esté formulado para contestar por sí o por no, sino que permita que el testigo pueda explayarse libremente respecto de los aspectos en los que se lo está cuestionando, se le está preguntando. Entonces, las preguntas que debe contener el interrogatorio, digamos, se diferencian, dijimos entonces, de las posiciones, en que las posiciones se formulan en forma asertiva, en cambio, la prueba testimonial justamente lo contrario. Lo que se pretende es que el interrogatorio resulte amplio y que le permita al testigo explayarse. En cuanto a cómo debe ser confeccionado este interrogatorio, bueno, tengan en cuenta que lo primero que se le va a preguntar al testigo que viene a declarar es para que conteste en relación a lo que nosotros llamamos por las generales de la ley. ¿Qué es esto de por las generales de la ley? Bueno, en realidad se le va a preguntar al testigo primero sus datos personales, que tienen que ver con su nombre completo, su edad, su estado civil, ¿sí? O sea, todas aquellas cuestiones que hacen a la identificación de la persona. Y después se le va a cuestionar con relación a lo que nosotros referimos cuestiones que tienen que ver con el expediente. Y en ese caso se le va a preguntar si conoce al actor o conoce al demandado y de dónde lo conoce, y es importante la respuesta que da en este caso el testigo. Lo mismo si tiene algún interés en la solución del pleito, más allá de que la mayoría dice que obtener justicia, pero me refiero a que a lo que se está refiriendo la norma es a si tiene un interés particular o personal, o sea, si ganan o pierden algo con la resolución del pleito. También se les va a preguntar si pueden ser acreedores o deudores de alguna de las partes.
todas estas preguntas, chicos, se hacen y es interesante escuchar y es interesante la respuesta que se brinda porque es lo que nos va a permitir establecer después, ¿sí?, lo que estábamos hablando recién respecto de la atendibilidad del testigo, ¿sí? No es lo mismo que el testigo venga y manifieste cuando se le pregunta que es amigo de una de las partes, ¿sí?, porque claramente, como yo siempre digo, nosotros somos seres básicamente subjetivos, ¿sí? Entonces, ya la cuestión de que resulte amigo de una de las partes no es que va a invalidar la declaración testimonial, porque la declaración testimonial la puede prestar igual, pero esta circunstancia de amistad seguramente le permita, digamos, la tenga en cuenta el juez al momento de evaluar su declaración, ¿sí? Lo mismo si es acreedor o deudor o si tiene algún interés en la solución del pleito, ¿sí? Lo mismo si es un familiar, ¿eh? Eso no significa, vuelvo a decir, que no pueda prestar declaración o que no pueda resultar objetiva su declaración, pero sí tengan en cuenta que estas cuestiones relativas a las generales de la ley, el juez las va a tener en cuenta al momento de valorar esa declaración testimonial, ¿sí? Por eso es importante que específicamente se le haga y la persona manifieste con verdad respecto de estos hechos. Tengan en cuenta nuevamente que a veces eso se confunde con una cuestión de prohibición. Yo he escuchado o he leído en algún examen que alguno manifiesta que si lo comprenden las generales de la ley, no puede declarar, ¿sí? Eso no es así. O sea, que lo comprendan las generales de la ley no significa que sea un testigo excluido. Ya vimos los casos en los cuales es testigo excluido, simplemente que lo comprendan las generales de la ley, lo que va a resultar es que el juez valore, digamos, distinto esa declaración que si no lo comprendieran las generales de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo son las preguntas que debe contener el interrogatorio? Dijimos que tienen que ser preguntas para que el testigo pueda explayarse y que no induzcan la respuesta, y que no sean para contestar por sí o por no, sino que el testigo debe preguntársele en forma amplia para que puedan manifestarse libremente. Tengan en cuenta también que el interrogatorio, digamos, puede ser hecho por escrito por las partes, ¿sí? Y en ese caso acompañar ese interrogatorio. Acá no tenemos una limitación de tiempo como sí tenemos en la prueba confesional que ustedes vieron ayer con relación al plazo, a que tenga un plazo para acompañarse ese interrogatorio. Eso no rige en la prueba testimonial. En la prueba testimonial el interrogatorio que se formula por escrito puede ser acompañado en el expediente junto con el ofrecimiento de la prueba o en cualquier momento, ¿sí?, hasta el acto mismo de la audiencia. No rige este plazo temporal de la media hora antes, que sí rige con relación al pliego de posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el interrogatorio puede acompañarse en cualquier momento y hasta el mismo momento, hasta el acto mismo de la audiencia. Si lo hicimos en forma escrita, se lo vamos a entregar, en el caso de que no lo hubiéramos entregado por secretaría, a la persona que va a recibir esa declaración testimonial, que normalmente es un empleado del juzgado al cual asistimos, ¿sí? O en su defecto, podemos también no haberlo hecho por escrito el interrogatorio y que el interrogatorio se haga in voce, lo que nosotros llamamos en forma verbal, es decir, la parte interroga libremente al testigo frente, ¿no?, a la otra parte si está presente y al oficial del juzgado que se encuentra tomando la declaración. ¿Estamos? Entonces, tengan en cuenta que normalmente las declaraciones testimoniales... quiero aclarar esto. Tengan en cuenta que con las reformas que se están proponiendo y en particular con esta posibilidad de que se tomen audiencias de vista de causa, esto ha mejorado, digamos, sustancialmente las declaraciones testimoniales porque con anterioridad a las vistas de causa, los testimoniales, como yo les expliqué recién, eran recibidas por alguna persona del juzgado que no necesariamente recaía en la persona del secretario o del juez, sino que un auxiliar letrado era el que tomaba esas actas de audiencia. Y una de las cosas que se perdía, digamos, en esta cuestión era la inmediatez,
Esta inmediatez que uno tiene cuando el testigo está sentado y lo escucha directamente, no es lo mismo, claramente, y ustedes en eso lo van a entender perfectamente, que leer después de 3 o 4 meses de prestada esa declaración un acta de la audiencia. ¿Por qué? Y porque se pierde por completo la cuestión sensorial que uno puede captar del testigo, ¿no? En la medida en que está prestando declaración. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, con esto de las audiencias y con la posibilidad de fijar una audiencia de vista de causa donde efectivamente esté el magistrado presente, se ha logrado, digamos, esto de la inmediatez y de que sea el magistrado el que capta directamente la declaración del testigo. Bueno, de lo contrario, si el juzgado todavía no se, digamos, no tiene esta modalidad de trabajo, se siguen recibiendo, como yo les conté hace un ratito, por un auxiliar letrado, y entonces el magistrado lo que va a hacer después es, al momento de dictar sentencia, o quizás en alguna otra etapa, pero en general cuando dictan sentencia, leer esa declaración a partir de lo que se hubiese receptado. ¿Está? Bueno, en cuanto a la fijación de la audiencia, tengan en cuenta que, como dijimos recién, en los procesos ordinarios, si se produce la apertura a prueba del expediente, nosotros vamos a tener 10 días desde que queda firme el auto de apertura para ofrecerlo. En esas circunstancias es que el magistrado va a fijar fechas de audiencia a los efectos de la recepción de esas declaraciones testimoniales. Vuelvo a lo mismo, si esto se celebra en una audiencia de vista de causa, las declaraciones testimoniales se reciben todas el mismo día. De lo contrario, tal vez se fijen en días distintos para las declaraciones recibir las declaraciones de los testigos del actor respecto de las declaraciones del demandado. Una pregunta, profe, perdón que la interrumpa. No, por favor, dale. Entonces, lo que ahora sería con la audiencia de vista de causa, en caso de que se tomen todos juntos los testimonios en esa instancia, no habría la audiencia de testigos como había antes. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Claro, o sea que si se da en este marco que haya audiencia de vista de causa, digamos, no se fijan las audiencias de los testigos como pasaba antes, que digamos que en muchos juzgados se sigue haciendo así, es decir, no todos están con esta nueva modalidad probando el sistema, sino que rigen ambas cosas dependiendo del juzgado donde nos toque litigar, o por lo menos hoy por hoy, ¿sí? Entonces, podría pasar que se fijen las audiencias, primero las de una parte y después las de la otra, en días distintos, ¿sí? O podría pasar que se concentren todos en la audiencia de vista de causa, dependiendo de qué sistema esté desarrollando el juzgado, ¿sí? Gracias. No pasa nada. Bueno, sí. Alicia, ¿quién toma quién hace las preguntas al testigo? Claro, bueno, si nos encontramos ahí te contesto, Alicia, pero vayamos a una circunstancia que me importa resaltar y es cómo lo cito al testigo y después vamos a la audiencia en sí y vemos quién le hace las preguntas. Gracias. ¿Cómo lo cito al testigo? Al testigo lo voy a citar por cédula. En esas condiciones es que ustedes van a ver que el Código de Procedimiento dispone que el magistrado fijará 2 audiencias, una audiencia a una fecha y otra supletoria, ¿sí? Para el caso de que el testigo no comparezca a la primera audiencia con causa justificada. ¿Está? Entonces les va a fijar una primera audiencia y una segunda en forma supletoria para que brinde, que preste la declaración. ¿Sí? ¿Cómo lo cito al testigo para que venga a declarar? Lo hago a través por cédula, ¿sí? Y lo que el código establece es que tiene que ser con una antelación mínima de 3 días. ¿Sí? Entonces, con una antelación mínima de 3 días a la fecha específicamente determinada, y a su vez se hace por cédula a su domicilio. También podría pasar, y acá tienen que ver cómo está ofrecida, cómo ofrecen esa prueba testimonial. ¿Por qué? Porque podría pasar que ustedes se comprometan a llevar al testigo a la sala de audiencias y entonces descansar en la parte, ¿sí?, la citación del testigo. En esos casos, el juez va a fijar
una fecha de audiencia a efectos de recibir esa declaración, y vuelvo a decir, la citación se hace por cédula. Eso es en el Sí. caso de los laborales, ¿o no? No, Pues sí. rige el Código de Procedimiento Civil. En el laboral hay únicamente vista de causa. No tenemos las dos posibilidades. Ah, está bien. En el laboral solo rige la audiencia de vista de causa. Y los testigos se los cita a una sola audiencia, que es a la audiencia de vista de causa, y en caso de no comparecer, esa declaración se pierde. ¿Sí? Bueno, entonces, podría pasar que, como les digo yo, el código establece la posibilidad de fijación de 2 audiencias, ¿sí? Una principal y una supletoria. Y que ustedes descansen en que sea el juzgado quien cite al testigo a declarar. En esos casos, el juez va a enviar también la notificación por medio de cédula y lo va a citar a ambas audiencias. Para el caso de que si no comparece a la primera, pueda comparecer a la segunda, ¿sí? Ahora, siempre es así, la realidad es que lo que la ley pretende es que si no comparece a la primera, justifique de alguna manera su inasistencia para, digamos, comparecer a la segunda. Y si no justifica su inasistencia, ustedes como partes van a tener que arbitrar aquellos medios necesarios para lograr la citación compulsiva, porque de lo contrario, si no lo hacen, va a poder producirse lo que se llama la caducidad de la prueba testimonial. ¿Sí? Entonces, si falta la primera Doctora, una audiencia... pregunta, Sí. Gabriela. Sí. Es ahí donde está la diferencia del Código de Provincia con el de Nación, en que se tiene que llevar, o sea, se hace cargo el abogado de llevar al testigo, y el de Nación, el juez, o algo así, leí, no llegué a entender la idea. Yo te explico. En realidad es porque, digamos, en un sistema y en el otro pasan cosas opuestas. ¿Por qué? Porque en el nuestro, si vos no decís nada, no le decís que sea el tribunal o el juzgado el que cita al testigo, se interpreta que vos, en el nuestro me refiero a la provincia de Buenos Aires, se interpreta que vos como parte te comprometés a llevar al testigo a la declaración. ¿Me entendés? En cambio, en el Código de Nación, si vos no decís nada, se interpreta lo contrario, se interpreta que el que va a citar al testigo es el juzgado. Vos acá, en el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires, vos tendrías que poner que cuando ofreces el testigo para que sea citado por intermedio del juzgado a prestar la correspondiente declaración testimonial a Juan Pérez. Ahí vos le estás diciendo el que se ocupa de traerlo al testigo o de librar la cédula y demás es el juzgado. ¿Se entiende? Pero lo decís expresamente. Si vos no lo decís expresamente, se interpreta que cargas vos con la obligación de llevar al testigo a declarar. ¿Me seguís? O sea, cuando yo ofrezco la prueba, tengo que sí o sí expresar de que, de que no me hago cargo. Si no, se va a entender de que sí. En Nación, al revés. Exactamente. Así lo entendiste bien. Sí, en Nación, ahora sí. Exactamente al revés. Si vos no decís nada, se interpreta que lo hace el juzgado. Es igual en el primero como el segundo. Igual el segundo se va a sobreentender lo del primero, del primer llamado. Claro, porque en realidad el ofrecimiento es uno. Claro. Aunque haya audiencia. El ofrecimiento lo haces cuando lo ofreces al testigo. Vos vas a poner ofrecimiento de prueba, testimonial, 2 puntos, para que por intermedio del juzgado se cite a declarar a la correspondiente declaración testimonial al señor Juan Pérez. Ahí, en provincia se interpreta que lo cita el juez, ¿sí? Y que te fijan las 2 audiencias, como te estoy diciendo. En cambio, en Nación se interpreta, si yo no digo nada, se interpreta que es el juzgado. Y ahí esa es una de las excepciones de caducidad expresa que decían cuando nos hicieron la diferencia entre caducidad y negligencia. Negligencia, sí, que nos decían que habían casos expresos en caducidad, sería uno. Uno de los casos expresos de caducidad es que yo descansé en mi parte,
la citación del testigo y no le libré nunca la cédula, o sea, ni lo cité al testigo, y por esa razón el testigo no vino. Caducidad de la prueba, ¿me entendés? Eso es distinto. Sí. Ahora sí. ¿Entendés? Ya me O sea, queda más idea. Te hago otra consulta. la citación y no lo cité. No le libré la cédula nunca. Y por esa razón Lo cité mal. Pero esa Ahora, es podría negligencia. pasar, espérenme un segundo, podría pasar que yo haya descansado en mí la citación, que no libre la cédula, pero que yo al testigo lo lleve a la audiencia. ¿Puede pasar eso? Sí, claro. ¿Entienden? Si yo lo descansé en mí, no estoy obligada a librar una cédula. Lo puedo llamar por teléfono y decirle, mirá que tenemos audiencia para que prestes declaración testimonial tal día, tal hora, y el testigo viene y la audiencia se celebra. No estoy obligada a hacerlo por cédula. Ahora, el problema es que si no lo hago y el testigo no viene, tengo caducidad de la prueba. ¿Entendiste? Sí. Le hago otra consulta. ¿Cómo no? Que me remonto a lo anterior. En cuanto a usted había dicho el tema de la admisibilidad de las personas, las que estaban exceptuadas. Sí. En el apunte de Verdi hablaba de los hechos y los contratos. Bueno, los hechos los entendí, pero el tema de los contratos nombraba el 1022 del Código Civil y el 1019. Que el 1019 hablaba de los contratos que sí o sí se tienen que acompañar con testigos. No, mira, yo no sé bien lo que puso el doctor Verdi en el Creo que eso, perdón, es de los medios de prueba, de los contratos, creo que hablaba. Te hago esta salvedad que por ahí viene la cosa seguro. A ver si te lo puedo explicar y si no, después de últimas, yo lo miro, lo leo y mañana sábado no, el lunes lo volvemos a charlar. Pero lo que seguramente el doctor Verdi les dijo es que el Código Civil anterior, el Código Civil de Vélez, traía una prohibición expresa en relación a que los contratos que superaban determinado monto, ¿sí?, económico, hablando de eso, no se podían probar por testigos. ¿Sí? Traía una prohibición expresa. Entonces, si vos tenías un contrato de determinada calidad o cantidad de dinero, no lo podías probar por testigos. ¿Estamos? Eso era el Código de Vélez. El Código Civil actual y Civil y Comercial actual en realidad trae otra fórmula, no trae esa prohibición, la abandonó esa prohibición y lo que dice es que los contratos que habitualmente no se celebran por escrito, digamos, que habitualmente se celebran por escrito, no creo que no trae la palabra habitual porque no es la que dice, pero dice una palabra similar. De uso, claro, creo que es. Y costumbres, o que habitualmente se tienden a celebrar por escrito, ¿sí? Esos contratos, lo que dice ahora el código es que no podrán probarse exclusivamente por testigos. ¿Está bien? Pero no elimina la prueba testimonial como sí lo hacía el de Vélez con relación al monto. ¿Me entendés? Lo que decía Vélez es que los contratos por este valor no se pueden probar por testigos. Lo que dice ahora es que aquellos contratos que habitualmente se celebran por escrito, por ejemplo, ¿cuál? Compraventa. O sea, ¿vos celebrarías un boleto de compraventa de tu departamento verbalmente? No, lo harías por escrito. ¿Estamos? Entonces, en nuestros usos y costumbres diríamos que un boleto de compraventa de un inmueble lo haremos por escrito. Habitualmente se hace por escrito. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos en nuestros usos y costumbres. Bueno, en esas circunstancias es que ese contrato no puede probarse exclusivamente por testigos. Pero no es que... No sé. Algún principio de prueba por escrito. Exclusivamente sería la palabra clave. Pero lo puedo probar con testigos, pero sí o sí tengo que acompañar otras pruebas. Exactamente. Perfecto. Bueno, gracias, doctora. No, de nada. Espero, no sé si es. Después igual me comprometo sí, es eso. Más, estaba en el apunte de las bolillas que nos mandó y bueno, como sabíamos que... Por las dudas, igual yo después lo leo y si se refiere a alguna otra cosa, lo volvemos a charlar. Sí. Pero bueno, tengan en cuenta esa circunstancia. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con...? Entonces estábamos con la citación del testigo. Lo citamos el día y la hora,
para que comparezca a prestar declaración. ¿Estamos? Ya hablamos de que el interrogatorio puede estar agregado en cualquier momento e incluso se puede hacer verbal en el momento de la audiencia. También dijimos que el testigo va a declarar libremente, va a ser interrogado primero por sus cuestiones personales y después por las generales de la ley. Alguien me preguntó cómo se hacen las preguntas. Ahí sí vamos a establecer cosas distintas. Yo he visto, por ejemplo, en audiencias de vista de causa, cuando está el juez presente, quizás el juez inicia por secretaría el interrogatorio que tenga por escrito hecho, ¿sí? Y entonces, normalmente, si es testigo del actor o del demandado, empieza con el interrogatorio de esa parte. O sea, si es testigo del actor, empieza con el interrogatorio del actor. Si es testigo del demandado, empieza con el interrogatorio del demandado, ¿está? Después le va a manifestar a esa misma parte si quiere ampliar el interrogatorio, si lo hizo por escrito, ¿sí? Y después le va a dar vista a la otra por si quiere repreguntar o quiere hacer alguna pregunta distinta de la que se hubiese formulado, ¿está? Y en esas condiciones, chicos, también el juez puede, de oficio, interrogar, en este caso, al testigo, si el juez está presente y es una vista de causa, como bien dijimos recién, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, la declaración del testigo va a comenzar con las preguntas escritas que cualquiera de las partes le hubiese dejado en el interrogatorio, ¿sí? Y cuando se termine ese interrogatorio, le van a preguntar si quiere ampliarlo a la parte que lo ofreció al testigo, y una vez que terminado con el interrogatorio de una de las partes, se pasa al interrogatorio de la otra parte, ¿sí? Y el juez igualmente puede formular preguntas o repreguntas y demás circunstancias. Ahora, si alguno de ustedes va a una audiencia de vista de causa del Tribunal de Trabajo, va a ver que no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque muchas veces los testigos empiezan siendo preguntados por el juez. En esas condiciones es que necesariamente el tribunal tuvo que leer la causa, porque si no, no van a poder preguntarle nada al testigo, ¿me entienden? Entonces, muchas veces ustedes van a ver que en una audiencia de vista de causa laboral, al testigo le empieza preguntando el juez, ¿sí? Y después recién, una vez que evacuó las preguntas que él consideraba necesarias, le va a preguntar, le va a permitir a las partes su intervención a que le hagan las preguntas que consideren oportunas. Bueno, tengan en cuenta también en que si ustedes están formulando una pregunta en forma equivocada, porque o están induciendo a la respuesta o es para contestar por sí o por no, si la parte contraria está presente, puede oponerse a una pregunta determinada. Lo mismo la parte puede oponerse, como dije yo recién, si induce a la respuesta, si contiene varios hechos la pregunta y entonces podría tender a confusión en cuanto a la declaración del testigo. Si se trata de una pregunta que ya fue formulada y lo que estamos haciendo es dando vueltas sobre el mismo tema tratando de confundirlo, ¿me entienden? Es decir, que la prueba testimonial no va a estar exenta del control que pueda realizar la otra parte. Lo mismo puede ocurrir si está el juez presente, ¿sí? Si ustedes hacen una pregunta y el magistrado considera que es una pregunta impertinente o que no hace a los hechos o que digamos, induce la respuesta, como les estoy contando yo recién, también puede intervenir y pedir que esa pregunta se reformule. Si fuese una oposición de la otra parte, lo que puede ocurrir es que el magistrado en ese caso haga un stop en la declaración, le pida al testigo que por favor salga de la sala de audiencias y en ese caso dirime la cuestión planteada entre las partes, es decir, el que hizo la pregunta y el que se opuso a la pregunta, y una vez que dirime la cuestión, reformulan la pregunta como corresponde y vuelven a hacer entrar al testigo. Eso se hace para que el testigo no escuche las posiciones de las partes de por qué quieren formularla de una manera o de la otra, ¿me entienden? Para que justamente no induzca su respuesta. ¿Está? Bueno, en esas condiciones es que puede pasar que se tome la declaración testimonial de un testigo de una parte y uno de la otra, depende de la modalidad del juzgado, o que se terminen o se evacúen todos los testigos del actor para después recién empezar con los testigos del demandado. Tengan en cuenta que en cuanto a las audiencias se produce lo que se llama la habilitación tácita del horario, es decir, aquella audiencia que empieza en día y hora hábil,
puede permanecer en día y hora inhábil para el funcionamiento del tribunal, del juzgado, mientras esté transcurriendo. Es decir, no es necesario que el juez habilite la instancia para continuar con una declaración que por ahí empezó a la 1 y se hizo el horario de finalización del juzgado y son las 3 de la tarde y están tomando todavía las declaraciones. Eso es perfectamente válido, ¿eh? También podría pasar que se hubiesen fijado todas en el mismo día y que de acuerdo a que hubo muchas oposiciones, que hubo muchas preguntas a los testigos y demás, tenga que llamarse a un cuarto intermedio, porque quizás, como digo yo, se haya pasado, digamos, en forma extensa el horario del funcionamiento del juzgado y entonces el juez decida cortar esa audiencia y continuarla al día siguiente. Para ese caso no es necesario citar a los testigos que se encontraron pendientes de su declaración, sino que simplemente se les informa que tienen que concurrir al día siguiente a continuar con la audiencia y con la declaración. ¿Sí? También tengan en cuenta que lo que el código prevé es que los testigos, digamos, permanezcan afuera de la sala de audiencias, sean llamados de a uno, y que una vez que prestan declaración, lo ideal sería que el testigo se quede adentro de la sala de audiencias. ¿Para qué? Para que no pueda comentar con el resto de los testigos cuáles fueron las preguntas que le formularon, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ese testigo permanezca en la sala de audiencias hasta que terminen con todos. Digo lo ideal porque, claro, va a depender en gran medida de la cantidad de testigos que haya. ¿Por qué? Porque si hay muchos testigos, bueno, ni hablar en este momento, ¿no? donde la capacidad estaría absolutamente sobrepasada, pero lo cierto es que quizás la sala de audiencias es pequeña y entonces no hay otra opción que no sea sacar a un testigo una vez que termina de declarar para que después arranque otro. Pero bueno, si se puede, lo ideal es que el testigo permanezca en la sala de audiencias, cosa de que no pueda comentar con el resto cuáles fueron las preguntas que le hicieron, porque muchas veces las preguntas se repiten, sobre todo si el testigo es también testigo del hecho o hay varios testigos con relación al hecho, ¿sí? O sea, se pretende que no conozcan cuáles son las preguntas que se le formularon al anterior. También, digamos, es viable peticionar que alguno de los testigos se quede si nosotros pretendemos después realizar un careo, quizás con otro testigo. Tengan en cuenta que si se lo despide al testigo y se le hace firmar el acta, esa posibilidad no la vamos a tener. O sea que si pensamos o en algún momento de la declaración se nos ocurre que va a ser necesario que carear a ese testigo con otro testigo, vamos a tener que pedirle cuando termina la audiencia que por favor no se retire del no se retire del ámbito del juzgado o del tribunal, porque vamos a formularle seguramente nuevas preguntas con otro testigo presencial que tenga que declarar. De lo contrario, si se va, esa potestad o esa posibilidad la perdemos, ¿sí? Entonces, alguien me puso ahí 2 preguntas, pero el asunto es que las tendría que leer. No, que cuando... Sí, para no interrumpir, tenía 2 preguntas, sí. Dale. La primera, el que presenta a los testigos el día de la audiencia testimonial, si va, ¿no se supone que si se encuentra con los testigos puede como charlar estos temas? No está, o sea, ¿tiene que ir o no tiene que ir? ¿O da lo no mismo? te entendí. Vos me decís cuando, al momento en el que llegan, cuando en la audiencia, ¿se puede quedar afuera o bueno, claro, lo ideal, no, acá podría pasar lo que yo te decía recién, que vos le pidas al juez que por favor el testigo permanezca en la sala de audiencias, porque vos no querés que hable con el resto. Si el ámbito lo permite, o sea, si el lugar lo permite, el juez te va a hacer lugar y va a pedirle al testigo que por favor se siente y espere. Pero yo parte actora o demandada, ¿tengo que ir a esa audiencia? Es que la realidad es que si vos no vas a poder repreguntarle al testigo. Pero yo, bueno, por más que yo sea... A ver, pensé que el abogado hacía las preguntas. Es que, no, vos como parte me decís. Sí, como parte. No, la parte de la única manera que tiene que ir es si vos sos patrocinante. Claro, por eso, pero no se puede. Si vos sos patrocinante, la parte tiene que ir a una audiencia de vista de causa, porque si no, no tendrías representación, a menos que invoques por ahí el artículo 48 en el acto de la audiencia, ¿me entendés? Sí. Podría pasar que no vaya la parte, que invoques el artículo 48, que invoques su representación. Si no, la parte en la audiencia de vista de causa debería estar para que vos la puedas representar si sos patrocinante. Si sos apoderado, no es necesario. También podría pasar
que vos el Ajá. interrogatorio lo hagas y no vayas a la declaración. Vos podés dejarle el interrogatorio y no ir, ¿sí? La cuestión es que en la sala de audiencia se va a limitar a hacer el interrogatorio que Claro. vos dejaste escrito. Y entonces eso te va a privar a vos de hacer repreguntas. Porque además muchas veces te pasa como abogado, y esto ya es un consejo, ya entra en el marco del consejo, es que cuando vos vas escuchando la declaración del testigo, digamos, te surgen otras preguntas para hacer. Porque muchas veces te pasa que vos no sabés lo que el testigo sabe. Claro. ¿Entendés? Sobre todo si es un testigo de la parte contraria que por ahí no hablaste nunca, ¿no? Que es lo más lógico, ¿sí? O incluso de tu misma parte, que vos jamás hablaste con él. Entonces, tenés idea de que de testigo de qué va a ser, porque, digamos, vos le preguntás a tu cliente y este testigo es testigo del hecho, es testigo del daño, es testigo de qué. Pero una vez que tenés esa respuesta, después lo que el testigo va a declarar, vos lo desconocés. Entonces te podría pasar que te surjan las preguntas o cuestiones que vos quieras repreguntar y si no estás presente no lo podés hacer porque se van a limitar al interrogatorio que dejaste. Y vos el interrogatorio lo formulaste con anterioridad a la declaración. ¿Se entiende? Claro. Una pregunta, Yo te doctora. digo, a mí me pasa muchas veces eso. O sea, que por más que yo haga un interrogatorio por escrito, las mejores preguntas me surgen una vez que lo tengo al testigo sentado. Una Y la pregunta otra. le quería Sí, dale, hacer. dale, cualquiera de los dos. Sí, yo, disculpo. ¿Querés vos, Yelén? No, ¿O no, yo? no, dale vos. Una pregunta. Póngale hasta el 2019, que era todo diferente que ahora. La audiencia comenzaba a las 10 de la mañana Sí, y viernes, hoy, como hoy. Y hay muchos testigos, se hace muy larga, vio los testigos 1 hora, y no llega a terminar a las 2 de la tarde. sí. El horario es inhábil, pero el día, ¿es hábil o inhábil? Siempre tuve esa pregunta en la cabeza. No, es que en realidad el funcionamiento del tribunal es hasta las 2 de la tarde, pero la habilitación de hora y de día se produce en forma automática. Sí, eso lo sé, me doy cuenta, pero el día no importa. No, porque en realidad para el funcionamiento del juzgado, las 4 de la tarde es día y hora inhábil. El Día y hora horario, inhábil. claro, el Perfecto. horario, por ejemplo, es hábil para las notificaciones. Por ejemplo, Sí. el día de lunes a viernes a las 7 de la tarde sigue siendo hábil para las notificaciones, o sea, para aquellos actos procesales que se cumplen en el domicilio de las partes. Pero para vos ir a llevar un escrito al tribunal es horario inhábil. Claro, no, y aparte está cerrado. Exacto. Ahora, si vos estás en una audiencia y son las 2 de la tarde, el juez puede seguir con la audiencia. Y también puede, como yo te decía recién, si eso se prolonga, pedir que pasen a un cuarto intermedio y que entonces continúen al día siguiente. Está bien. Bueno, muchas gracias. Espéreme un segundo nada más, porque como me vine a otro lugar, se me va a quedar sin batería y lo tengo que enchufar. Nada, 2 minutos, espérenme. Esperamos. Y ahí seguimos. ¿Alguna vez les pasó que los llamaron de testigos? Como para charlar. No, a mí no, por lo menos a mí no. Yo tengo que ir. Todavía no me llamaron por este tema de la pandemia ¿Del fuero civil? laboral. Ah, laboral. No, a mí me llamaron, pero después de como de 4 años que me había preguntado una conocida y ya la realidad es que me había olvidado de quién es la chica, porque me dijo así como... Pasó mucho Sí, tiempo. yo tenía la duda de decidir. Yo tenía la duda, le iba a preguntar qué pasa cuando vive muy lejos, porque teníamos una compañera también que tenía que ser testigo, pero vivía en Corrientes. Bueno, lo toma o se supone que lo toma lo de la provincia de allá, pero en ese caso, ¿qué tiene que mandarle el pliego? Sí, creo que se encarga el juez, ¿o no? Claro, lo mandan por exhorto, entiendo. Sí, y vuelve con las preguntas pero ahí en Creo que ese caso, si es careo. Ay, ya no sé. ¿Hola? Pero creo que manda un CD. Bueno, ahí los estuve escuchando. ¿Y cómo te fue en tu declaración testimonial ayer? No, la mía es lo que te iba a preguntar ahora, mi segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo es lo que puede pasar hasta que te llamen? Y a vos, yo personalmente, ya no me acordaba, era un local que yo compraba en Güemes, que cerró, que la despidieron, qué sé yo. Yo ya no me acordaba, pero ni la cara de la vendedora. Entonces me da vergüenza ir a declarar.
porque ¿qué iba a decir? No me acordaba ni los horarios, nada. Entonces, ¿hasta qué tiempo es prudencial decir, bueno, me llamó, la verdad que no voy porque no puedo responder? El asunto es Serías así. inidónea, testigo inatendible. Claro, el asunto, ¿sabés cuál es? Ahí se presentan dos inconvenientes. El primero es que vos no podés dejar de concurrir una vez que sos declarado testigo. Ahora vamos a ver qué pasa con la incomparecencia, pero entre otras cosas, una de las consecuencias es que el juez podría ordenar hacerte llevar por la fuerza pública, ¿sí? Es decir, que vaya una policía a tu casa a buscarte y que te tengan en la alcaldía del tribunal o del juzgado Por favor. produzcas tu declaración testimonial, porque la declaración testimonial no es una carga, es una obligación legal. Claro. La próxima le digo que no me anote. Vos tenés dos problemas. Uno, que podría ser llevada por la fuerza pública. Y la otra, que el testigo está obligado a decir verdad. No es como la parte que no está obligada a declarar contra sí misma. Claro. ¿Sí? El testigo está obligado a decir verdad, excepto que él mismo manifieste que contestar esa pregunta lo podría, someter a un proceso penal, porque ahí entraría el asunto de que no está obligado a declarar contra sí mismo. ¿Sí? Si vos estuvieras preguntando, por ejemplo, si extorsionó a alguien, por ejemplo, ¿no? Digámoslo. Claro. Entonces, en ese caso, él podría decir, yo esa pregunta no la contesto, porque en la medida en que la contesto, me pueden someter a mí a un proceso penal y entonces estoy declarando en contra de mí mismo. Esa es la única limitación, esa, y además de que viole un secreto profesional, ¿no es cierto? Yo no podría declarar con relación a una cuestión que me contó mi cliente en el estudio. ¿Se entiende? No puedo porque estoy exento. Y en ese caso digo que yo, estoy exento de contestar esa pregunta por el secreto profesional. Pero tengo obligación de comparecer igual. ¿Entendés? Y tengo obligación de decir verdad, excepto que pueda ampararme, como te estoy diciendo, o que lo que voy a decir podría comprometerme en un delito penal, o que tengo un secreto profesional por el cual no lo voy a revelar. ¿Sí? Bien, pero bien. obligación de comparecer tengo igual. Lo digo a Yelén porque vos decías recién, ¿qué pasa si no voy? Y no Claro. hay no hay un plazo. Lo que también es cierto es que ahí pasa lo que te dijo tu compañera, y es que vas a ser un testigo no muy atendible. Claro. ¿Por qué? Oh. Porque vos le vas a manifestar la verdad al juez. O sea, de últimas vas y lo que vas a decir es, no lo recuerdo. Listo. ¿Entendés? O sea, no estás faltando a la verdad. Estás diciendo la verdad, no lo recordás. Perfecto. Cuando son cosas de las cuales vos... porque quiero ser precisa en esto. Normalmente se confunde el testigo del hecho con el testigo que escucha o que es, inducido por la parte a partir del relato que la parte le hace. ¿Sí? Si vos fueses habitué de un determinado lugar, por ejemplo, para comprar, como me decías recién, yo puedo ser testigo de alguien. Yo todos los días salgo del estudio, supónganse, si yo tuviera esa rutina, que no la tengo, pero digo, si la tuviera, todos los días salgo del estudio a las 5 de la tarde y paso por la panadería todos los días. De lunes a viernes hago esa misma rutina. Yo podría ser testigo de algo que ocurra en la panadería un día a las 5 de la tarde. Y cuando el juez me pregunte, ¿y usted cómo se acuerda? Yo le voy a decir, me acuerdo perfectamente porque es una rutina. Yo lo hago todos los días de mi vida a las 5 de la tarde. Así que yo ya sé que fue a las 5 de la tarde porque yo no salgo del estudio ni a las 2 ni a las 7, salgo a las 5. ¿Me entendés? Y puedo dar certeza de por qué lo estoy diciendo de esa manera. Ahora, algo circunstancial, ¿sí? Que yo un día, después de 2 o 3 años, es imposible que te acuerdes, porque no lo podés relacionar con nada de tu habitualidad. La memoria está muy ligada a eso. Perfecto, profe. ¿Sí? Entonces el testigo, en realidad, en este caso también está la habilidad del abogado. Y ahora una cosa que no dijimos, pero que ahora íbamos a hablar, es justamente lo que cuando el testigo termina de declarar, se le pregunta cómo sabe o cómo sabe o cuenta lo que dice o lo que sabe. ¿Sí? Se llama razón de sus dichos. ¿Y por qué le hacemos esta pregunta? Justamente para que dé una respuesta
de por qué conoce eso. En mi ejemplo, en el que yo te di, yo le podría decir al juez, porque yo tengo esa rutina. Yo salgo todos los días a las 5 de la tarde por el estudio y voy a la panadería de la esquina. Lo hago todos los días, por eso sé el horario. ¿Entendés? Y con esa respuesta mía le estoy dando al magistrado razones de por qué conozco lo que conozco. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, y alguien estaba diciendo algo recién y yo quería hacer una aclaración. Gabriela. Gabriela era... Sí, No sé. del testigo cuando vive lejos o en otra provincia. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ustedes piensan lo siguiente, que en realidad si el testigo se domicilia en otra jurisdicción territorial, no está obligado a comparecer a la sala de audiencias, ¿sí? Sino que en esos casos el testigo va a declarar a través de lo que se llama habitualmente un exhorto, pero que en definitiva es un oficio que se diligencia en el juzgado del domicilio del testigo y se le recibe la declaración testimonial de esa manera. Entonces, el testigo está obligado a comparecer en la medida en que se domicilie dentro de la jurisdicción territorial del juzgado donde está tramitando la causa. En nuestro caso, siempre que se domicilie dentro de General Pueyrredón. Si el testigo no se domicilia dentro de General Pueyrredón, lo tenemos que hacer declarar, no está obligado a comparecer a la sala de audiencias y en todo caso se recibirá la declaración en la jurisdicción que pertenezca a su domicilio. No sé, Dolores podría ser, por ejemplo, o Buenos Aires, en el caso de que el testigo sea de Buenos Aires. Y si el testigo se domiciliase en otra jurisdicción, una de las consecuencias que sí hay que tener en cuenta es que el interrogatorio debe acompañarse junto con el ofrecimiento. Acá no rige esto que contamos recién del interrogatorio, que lo puedo hacer hasta incluso in voce en el momento de la audiencia. No, el interrogatorio, en el caso del testigo que se domicilia fuera del radio del juzgado, lo tengo que hacer junto con el ofrecimiento. ¿Y saben por qué? Porque del ofrecimiento y del interrogatorio se va a correr traslado a la otra parte para que manifieste si quiere hacer alguna pregunta con relación a eso. Y una vez que evacuado el traslado por el contrario, que puede agregar preguntas o no, eso dependiendo de lo que quiere hacer, se libra un oficio al juzgado de turno correspondiente al domicilio para que el juez le fije una audiencia y le reciba la declaración testimonial. Ahora, como las partes no están presentes y tampoco es el juez de la causa, el juez que recibe la declaración testimonial se va a limitar a hacer las preguntas que figuren en el interrogatorio que le mandan vía oficio. ¿Entendieron por qué? Sí. Sí, sí. Y en ese caso... Sí. ¿Cuál sería el radio de...? de...? Duda. Ahora, Ángel. Gabriela, no, habla vos, por favor. En el caso, gracias. En el caso de que se produzca un careo y la otra persona sea fuera de la jurisdicción, y en ese caso, ¿cómo me surgió así? No podés hacer un careo no presencial. Claro. Es imposible, entonces. Es imposible. Por Zoom. Claro, por más que esté videograbada la audiencia de vista de causa, no. No, en ese caso lo que te va a pasar, yo no sé quién me lo preguntó, me parece que Gabriela, lo que te va a pasar, Gabriela, es que vas a tener declaraciones contrarias. O sea, un testigo va a decir blanco en una declaración y vas a tener otro que diga negro en una declaración. Bueno, será una cuestión de apreciación del juez si le cree a alguno o las neutraliza y no le cree a ninguno de los dos. Pero la posibilidad de careo con alguien que no está presente no es viable. Ahora sí, una pregunta, doctora. ¿Y el radio del juzgado cuál serían? ¿Los 4 departamentos? No, en este caso nuestro General Pueyrredón. Nada más. Claro. Solamente. Gracias. Sí, General Pueyrredón y Batán creo que es Mar del Plata. El partido de General Pueyrredón. Claro, exacto. Mar del Plata, Batán, perdón. El partido de General Pueyrredón, así. ¿Sí? Ahora, si tuviese que declarar en otro domicilio, vuelvo a decir, la prueba la pierden
si solamente ofrecen al testigo. Tienen que ofrecer al testigo y el interrogatorio, por esto que estoy contando, porque del interrogatorio se le va a correr traslado a la otra parte para que la otra parte pueda ampliar ese interrogatorio si lo desea, y después con ambos interrogatorios se libra un oficio al juzgado de turno correspondiente al domicilio para justamente recibirle la declaración testimonial en una audiencia que el juez o el magistrado de ese domicilio fija. En ese caso, el magistrado, vuelvo a decir, al no estar las partes presentes y no estar el juez de la causa, no conoce la causa. Se va a limitar a hacer las preguntas que figuran en ese interrogatorio. Por eso sí o sí lo tienen que acompañar junto con el ofrecimiento. Por eso ¿Sí? no suma mucho un testigo, a no ser que sea clave, al final es para dilatar un poco, se dilata todo y capaz que hasta no te suma el testimonio porque uno va a decir una cosa y el otro va a decir otra. No, pero es que no sabés vos eso. Vos no lo sabés. Hasta que vos no recibís la declaración testimonial, vos no sabés lo que va a decir el testigo. Por eso les resalté esto del principio de adquisición, de que la prueba se adquiere para el proceso. O sea, más veces nos pasa a los abogados que ofrecemos a un testigo y lo empezamos a escuchar declarar y nos queremos morir, porque lo que querés es que se calle, pero una vez que está sentado en la sala de audiencias, no hay manera de evitarlo. No lo puedo desistir en ese momento, aunque quiera hacer o matarlo. No digan matarlo, que me están grabando. ¿Me entienden? Entonces, una vez que el testigo está sentado y está prestando declaración, yo no puedo negar la posibilidad de que declare. Y va a ser interrogado libremente, o por mí, o por la otra parte, o por el juez. Porque yo siempre relaciono al testigo con alguien que te va a sumar. O sea, que vos lo traes pues estás seguro que te va a tirar para tu lado. Es que no es así. Claro, debe ser. Voy a decirte algo con mayor... Y eso pasa mucho menos cuando el testigo declara en una audiencia de vista de causa. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes se ponen nerviosos cuando vienen a dar un examen de forma oral. ¿Sí o no? A mí me pasa, escucho, digo, pero si cuando estamos charlando así en clase tenemos buena onda, ¿por qué se ponen tan nerviosos cuando me tienen que contestar una pregunta en el examen y no me hablan, que los quiero matar? Y porque el ambiente, el ámbito, lo que estamos haciendo, hace que inevitablemente la persona no tenga el control absoluto. Nos pasa a los abogados cuando tenemos que alegar, y eso que lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Obviamente el que lo hace más seguido está más canchero y es más dúctil quizás en lo que hace, pero no es que no nos pasa a todos. Entonces, ustedes imagínense que al testigo lo hacen entrar a la sala de audiencias, el juez está sentado normalmente en una tarima, un poco más alto que la persona, lo sientan en una silla solo, aislado, le dicen que solo puede mirar para adelante, le hacen prestar juramento de que va a decir verdad, y además le leen el artículo del Código Penal que será reprimido con pena de tal tiempo de prisión aquel que falte a la verdad o que se manifieste con mentiras o con falsedades, ¿sí? Y en ese ámbito es que la persona se sienta y declara. No es tan fácil mentir. ¿Me entendés, Ayelén? No es tan sencillo. Obviamente vos me decís, es igual si la recibe en una sala de audiencias con el magistrado, con la cámara prendida, porque las audiencias se filman, con la cámara prendida, con las partes, con todo el ámbito del tribunal, a que la preste en una oficinita chiquitita así, llena de expedientes tirados por el piso, con un oficial que no es el juez. Y no, claro que no. Por supuesto que no. ¿Entendés? Entonces, estas declaraciones testimoniales que son recibidas en la sala de audiencias con la legalidad que eso conlleva, hace que sea mucho más complicado para el testigo que está queriendo seguir un libreto. ¿Se entiende? Si la parte le intentó armar un libreto al testigo, en algún momento, con alguna pregunta, ustedes se van a dar cuenta como abogados. Y si no se dan cuenta, el juez se va a dar cuenta. Y vuelvo a decir lo que estaba hablando recién, y no es lo mismo el testigo presencial del hecho que cuenta en la vivencia que obtuvo de aquel que uno sabe o te das cuenta cuando está declarando que en realidad no lo vio,
ni participó, sino que simplemente se lo contaron. Ese es el que nosotros llamamos el testigo de oídas, que cuando vos le preguntás, ¿y usted cómo sabe eso que me está contando? ¿Por qué lo puede decir con tanta precisión? ¿Me entendés? Vos decías, ¿usted lo vio cuando le entregó el dinero? No, pero Juancito me lo contó, ¿entendés? Automáticamente lo va a decir. Y entonces ahí ya no es más un testigo presencial del hecho de la entrega del dinero, sino que no deja de ser un testigo de oídas, lo que se llama un testigo de oídas, que obviamente la virtualidad de ese testigo es casi nula, ¿sí? Porque no es algo que él percibió con sus sentidos, sino que le contaron. Aunque lo cuente como una vivencia propia, en algún momento de la declaración, eso va a surgir. Y entonces, digamos, vuelvo a la cuestión de la atendibilidad del testigo, obviamente va a ser muchísimo menor que si efectivamente fuese un testigo presencial, y que además, en esto reitero, que las partes estén presentes, que los letrados estén presentes, hace que ustedes puedan hacer repreguntas o que pregunten respecto de cuestiones personales, ¿no? En la declaración que vos podrías haber brindado, como me dijiste, yo te hubiese preguntado cuántas veces concurriste al local, qué te compraste, ¿entendés? Entonces vos no podrías recordar con al detalle el horario que hacía la chica y no recordar qué te compraste. ¿Me entendés? Y si yo te pregunto en ese momento, ¿qué te compraste? Y vos me decís, uy, la verdad que no me acuerdo, el juez automáticamente va a dudar de que uno no tiene una memoria tan selectiva, ¿sí? O te acordás de varias cosas o casi que no te acordás de ninguna. Entonces, cuando un testigo es muy preciso en cosas pasadas, pero con horarios a rajatabla, excepto que tenga una cosa como yo les conté recién, que yo siempre salgo del estudio a tal hora y entonces es difícil que no pueda ser precisa, no hay manera de que tenga precisión en algunas cosas y en otras no. Entonces, cuando un testigo es muy preciso con determinadas cosas que son muy finas, uno puede hacerle preguntas de manera tal de determinar si efectivamente es un testigo que fue preparado o realmente está diciendo las cosas como son. ¿Sí? Me pusieron manito así. Bueno, me estoy yendo por las ramas, no sé qué hora es. 2:35, 14:35. 14:35. Bueno, en 5 minutos se me va a cortar el Zoom. Lo que vamos a hacer, si les parece, es que terminamos con testimonial la clase que viene. El lunes que viene, es el lunes, sí, el lunes 13:15 vemos lo que nos queda, porque en realidad es interesante que hablemos de la caducidad de la prueba testimonial, ¿sí? Que todavía no lo vimos, y de la apreciación de la prueba, ¿sí? Bueno, entonces, por hoy los dejo y nos volvemos a reunir el lunes. Ya el martes van a arrancar con otro tema, ¿sí? Y si tienen alguna duda de prueba testimonial o de prueba confesional, también hacemos una repasadita el lunes. ¿Les parece? El rato que nos quede. Sí. Sí. Muchas gracias. Gracias. No, por favor, a Chao, hasta ustedes. luego. Sí, sí, doctora. gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego, Chao, buen hasta fin de luego, semana. gracias.